El tema de nuestras conferencias o de las conferencias del seminario para este año es incluso en las mejores familias o aún en las mejores familias. Este es el título que yo he elegido para estas conferencias y presenta situaciones que acontecen en la familia, incluso en las familias cristianas, aún en las mejores familias. Y hemos seleccionado 3 casos de familias del Antiguo Testamento. La selección es totalmente arbitraria, no hay ninguna otra intención detrás más que explorar las temáticas comunes que siguen estando presentes en nuestro tiempo. Las temáticas comunes que vamos a desarrollar tienen que ver con las rivalidades, los pleitos, las peleas en el seno de la familia. El segundo tiene que ver con el sufrimiento, el duelo, la desgracia. Y el tercero tiene que ver con el fracaso. Cada uno de estos 3 que hemos seleccionado, reitero, de una manera muy arbitraria, absolutamente arbitrario, solo para tratar de pensar un poquito y sobre todas las cosas, pensando en que son situaciones normales, totalmente comunes, que suceden en las familias no cristianas, pero también en las familias cristianas. ¿Y por qué no? También aún en las mejores familias cristianas. Las familias no cristianas, pero también las cristianas, atraviesan por rivalidades, pleitos en el seno familiar. También las familias cristianas y no cristianas son golpeadas por la tragedia, son golpeadas por la enfermedad, son golpeadas también por una situación de duelo. Y en tercer lugar, por supuesto que también las familias cristianas, aún las mejores familias cristianas, suelen ser golpeadas por el fracaso. Me permito hacer un par de aclaraciones antes de entrar en el tema de esta noche. La primera aclaración es una aclaración de tipo pastoral. Si al desarrollar alguno de los tópicos seleccionados, usted se siente identificado, le animo a que levante su vista y contemple la oportunidad que está delante suyo y delante de su familia. Ahora, si en el transcurso de estas 3 conferencias usted dice, mi familia está libre de estas circunstancias, le invito, le animo a que pueda experimentar empatía por las muchas familias, aún dentro de la iglesia, que transitan o que sufren alguna de estas situaciones que vamos a comentar en estas conferencias. Aún en las mejores familias, estas conferencias, lejos de proponer una visión de hombros arriba, usted sabe cuál es la visión de hombros arriba, ¿verdad? Es como mirando de costado la situación diciendo, a mí eso jamás me va a pasar. Lejos, estas conferencias está de proponer una mirada de hombros arriba. Por el contrario, aún en las mejores familias nos invita a una visión en primer lugar desde adentro, una mirada hacia adentro de nuestra familia, un tiempo para mirarnos a nosotros mismos como familia y ver cómo es que estamos, sobre todo en estas temáticas que vamos a desarrollar. Pero también nos invita a una mirada hacia arriba, a una mirada hacia Dios, entendiendo que Él es el único que puede traer esperanza a una familia que está siendo golpeada en estos tiempos por situaciones como la que vamos a estar estudiando en estas conferencias. Por lo tanto, la aclaración pastoral tiene que ver entonces con no una mirada de soberbia, como pensando y diciendo, no, mi familia es una familia cristiana, nos llevamos bien, somos perfectos, eso a mí nunca me va a pasar. Lejos de eso, estas conferencias lo que nos animan es a mirar hacia adentro, no con una mirada de hombros arriba, sino hacia adentro, con una mirada de humildad y sobre todas las cosas para mirarnos a ver cómo es que está nuestra familia. Y si en caso de que nuestra familia no está sucediendo ninguna de estas problemáticas, entonces esta mirada pastoral que yo espero y deseo es que nos mueva a la empatía para así poder pensar en cuántas familias aún dentro de la iglesia están atravesando alguna de estas circunstancias. La segunda es una aclaración docente. Al acercarnos al texto bíblico lo haremos movido por la temática que encierra cada caso.
No ignoramos que existen elementos teológicos que confluyen en el relato. Sin embargo, mayormente por falta de tiempo, no serán analizados más allá de lo que sea necesario para entender de una manera más amplia el asunto que se trata. Como todo análisis bíblico lo demanda, procuraremos ser fieles al contexto histórico en el que se suscitaron los eventos. ¿Cuál es el plan de ruta que les propongo para estas conferencias? Vamos a estar compartiendo 6 conferencias. Las impares, es decir, la 1, la 3 y la 5, analizan la problemática familiar seleccionada, situándonos o procurando situarnos en lo que es nuestra propia familia de hoy. Ellas, estas 1, 3 y 5 conferencias, nos desafían a un ejercicio poco practicado por la mayoría de nosotros. Este es el ejercicio de mirar hacia adentro. Las pares, la 2, la 4 y la 6, procuran llevarnos a esa mirada hacia arriba, en busca de oportunidades que se abren ante la circunstancia difícil que estamos viviendo. Por lo tanto, las pares, la 2, la 4 y la 6, lo que nos van a animar es a tratar de encontrar una puerta de oportunidades en medio de una circunstancia difícil que podamos estar atravesando como familia. Así que estas conferencias, a una de las mejores familias, nos invita a mirar en primer lugar hacia el interior de nuestra familia. Y yo le animo para poder aprovechar bien estas conferencias, no solo estas, sino aún otras predicaciones, enseñanzas y libros o lo que sea que tiene que ver con familia. Yo le invito que cuando usted esté frente a una conferencia o a una charla de familia, en primer lugar nos quitemos el ropaje precisamente de familia cristiana ejemplar. Porque ese ropaje de familia cristiana ejemplar no nos permite precisamente mirar hacia adentro y poder percibir aquellas cosas que posiblemente nos estén dando señales de que hay una crisis que está comenzando a ser parte de nuestra familia. Aún en las mejores familias nos invita a mirar entonces hacia el interior de la familia, nunca con una mirada hacia abajo o de hombros arriba, sino todo lo contrario, nos lleva a reconocer nuestras debilidades, nuestras profundas debilidades. Y también nos invita a elevar la vista al cielo, de donde procede toda ayuda y toda bendición. Si esto se logra, entonces puedo darme por satisfecho de estas conferencias. ¿Estamos listos? Vamos a la primera entonces. Y en la primera vamos a analizar entrañables rivalidades que conducen a la desintegración familiar. La familia bajo estudio que vamos a utilizar para este caso en particular es la familia de Isaac y de Rebeca. No es la única familia donde hay rivalidades y pleitos. Aún en la primer familia de la humanidad, en la familia de Adán y Eva, también vemos pleitos y rivalidades profundos. Pero hemos seleccionado de una manera arbitraria, reitero, el caso de la familia de Isaac y Rebeca, que se encuentra en Génesis 25. Génesis 25 al Génesis capítulo 40. Hay mucho para recorrer en esta noche y por supuesto los minutos son muy pocos para poder analizar a profundidad todo lo que es o lo que significa la historia de esta familia. Pero trataremos, al menos en el tiempo que podamos, en la primera parte, en la primera conferencia, tratar de enfocarnos en estas rivalidades de esta familia. Iniciamos en el hogar entonces del segundo patriarca. Estamos en el hogar de Isaac. Isaac y Rebeca formaron un matrimonio normal de su época. La única salvedad de un matrimonio normal de la época es que Rebeca era estéril. Eso lo dice
Génesis capítulo 24, verso 67. Sin embargo, el texto nos dice que Isaac suplicó en oración a Dios por la esterilidad de su mujer y después de 20 años de casados, según el capítulo 20, verso 26, Dios le concedió la petición. Y fue así como Rebeca quedó embarazada. Ahora, en aquellos tiempos, por supuesto, no había ecografía, no había ningún sistema como para poder saber cómo es que venía el niño en el vientre, si venía bien, si venía mal. Sin embargo, hubo algo que a Rebeca le llamó mucho la atención en su vientre, y lo que le llamó la atención y que la llevó precisamente a entender qué era lo que estaba sucediendo con ella, era precisamente las peleas que habían en su vientre. Dice el capítulo 5, verso 21, que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si esto va a ser así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios para ver qué era lo que estaba pasando en el vientre con estas luchas entrañables. En el seno mismo de Rebeca, ya las rivalidades comenzaban a ser parte de esta familia. La palabra hebrea, creo que en sus notas está, que se traduce al español en nuestras versiones como luchaban, es una palabra fuerte que también podría haberse traducido como había una lucha recia, un verdadero combate dentro del vientre de Rebeca, lo cual la llevó a buscar en oración a Dios y en cierto modo a pensar que si esto va a ser así, entonces, ¿para qué vivo yo? Es lo que dice el verso 22 de Génesis 25. Ahora, Dios le responde a Rebeca, y en el caso de Isaac y de Rebeca, esta rivalidad en el vientre significa o explica el comienzo de una lucha histórica. Y por supuesto que este es el propósito de Moisés al escribir el Pentateuco, de poner esta escena como para dar origen a dos pueblos importantes, no solo en la historia de Israel, sino también en la historia de los demás pueblos. Verso 23, Dios le respondió a Rebeca, lo que hay en tu seno son dos naciones, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Por lo tanto, esta es una rivalidad histórica. Esto es una rivalidad histórica que precisamente da pie para lo que será posteriormente dos pueblos, dos naciones, el inicio de dos naciones. Por lo tanto, alguien podría decir, bueno, esto no va a suceder hoy en día. Y la verdad que yo creo que no, posiblemente no vaya a suceder otra vez la misma situación de lo que sucedió en Rebeca. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta también que las rivalidades en nuestros hijos, aquellos que tenemos más de un hijo, tenemos 2 o 3 hijos, nos damos cuenta que aún más allá de que en nuestra casa no haya dos naciones, más allá de que en nuestra casa no haya dos pueblos distintos, sin embargo también hay rivalidades. Como dijo el doctor Dobson en un libro que él escribió que se llama Atrévete a disciplinar, él dice, no es extraño ver a niños pequeños en actitud desafiante hacia sus padres. Las madres deben saber que su hijo desafiará su autoridad regularmente desde los 15 meses de edad, si no antes. El niñito que aprende a caminar es el más empedernido opositor a la ley y al orden y puede arruinar la vida de una madre atormentada. ¿Cuántas madres dicen amén? He escuchado testimonios de mamás con hijos pequeños, sobre todo con 2 hijos pequeños o con 3 hijos pequeños, y dicen,
mi lugar favorito en la casa es el baño, cuando puedo entrar y cerrar la puerta. Ese es mi lugar favorito, porque es el lugar donde mis hijos por lo menos me dejan en paz un rato. El doctor Dobson dice, en su propia inocencia, el niño o la niña es cruel, egoísta, exigente, astuto y destructivo. Si alguno no está de acuerdo, bueno, puedo hablar con el doctor Dobson. O quizá hablar con alguna de las madres que están presentes en esta noche. El texto bíblico nos dice, en el verso 24 del mismo capítulo 25, que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en el vientre de Rebeca. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, lleno de pelo. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Qué significa eso? Pelirrojo, rojizo. Y después salió su hermano, que venía trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando Rebeca los dio a luz, dice Génesis 25, 26. Así que hay rivalidades en el caso de Isaac y de Rebeca, hay rivalidades en su familia desde el seno mismo, desde el vientre mismo de Rebeca. Ya desde el inicio, antes que los hijos nacieran, ya venían peleando en el vientre. Reitero, alguien podría decir, bueno, esto solo sucedió en aquel momento. Claro que sí, por supuesto, hay una razón histórica, hay una razón teológica también por la cual se explica esta situación en Génesis 25. Sin embargo, el pasaje o el relato bíblico nos muestra que estas rivalidades se van a intensificar. Y se van a intensificar particularmente por el favoritismo o la predilección de los padres. Dice capítulo 25, verso 27, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y lo que vamos a ver es esta predilección, que cuando existe una predilección en casa, en la familia, sobre todo cuando hay más de un hijo, entonces las rivalidades pueden aumentar, se pueden intensificar. Ahora, estas rivalidades pueden tener un asunto, pueden darse por un asunto de identificación de roles. En el caso de Esaú, él es el primogénito. Tiene las inclinaciones propias de un varón fuerte, valiente, resistente, independiente. Lo suyo es el campo y la casa con Z. Obviamente su padre está orgulloso de él porque él es el primogénito y el heredero. Así que él es el que va a llevar adelante los genes de esta familia. El segundo, Jacob, es un hombre casero, más quieto, amigo de la tienda. Podríamos pensar en arrimado a las faldas de la madre. Tiene la condición pacífica de un pastor. Es el preferido de su madre. En segundo lugar, hay una predilección que se da por la no afinidad de carácter. Sin pretender hacer un estudio psicológico de los personajes, que de hecho sería muy interesante hacerlo, pero no tenemos tiempo. Pero lo que notamos en esta familia es padre pacífico, hijo impulsivo. Isaac ama al hijo que tiene esas cualidades de agresión que él no tiene. De hecho, Isaac aparece como un hombre manso que prefiere huir de los problemas antes de enfrentar y pelear. Por eso lo vemos en varios pasajes en el libro de Génesis y usted podrá estudiarlo más adelante con mayor tiempo. Sin embargo, Esaú tiene un carácter totalmente contrario a su padre. Esaú es un hombre agresivo, impulsivo, peleador. Claro, hay que entender, si usted recuerda, Isaac es el hijo de la vejez de sus padres. Es el hijo de Abraham, recuerda usted, es el hijo de la vejez, el hijo de la promesa. Es el hijo anhelado por años. Por lo tanto, él recibió absolutamente todo de parte de sus padres. No tuvo, si queremos pensar también, necesidad de pelear por algo más. En Isaac y Esaú
notamos padre pacífico, hijo impulsivo. En el caso de Rebeca y Jacob vemos madre inquieta o revoltosa con hijo quieto. Rebeca ama al hijo que tiene las cualidades pacíficas y quietas que ella no tiene. Para ser honestos, hay muchas mujeres en esta noche que sería un interesante estudiar la vida de Rebeca, porque Rebeca aparece en el relato como una mujer dominante, que siempre está tomando la iniciativa, incluso contra los deseos de su propio hijo Jacob, y también dispuesta a engañar a su esposo Isaac. En el mundo de la física se sabe que los polos opuestos se atraen. Algo similar ocurre en las relaciones familiares. Nos llevamos mejor con aquellos hijos que no son igual a nosotros. ¿Es así o no es así? Mi hija mayor tiene mi carácter, tiene mi genio. Somos los dos cabeza dura. Somos los dos testarudos. Somos los dos de carácter fuerte. Y chocamos más de una vez en la semana. Ella tiene hoy en día 26 años, así que ya no es una niña, pero hay un choque porque somos idénticos. Somos muy parecidos, chocamos. Mi hijo varón es muy parecido a su mamá. Es quieto, es tranquilo, es dócil, es lo mejor. Yo lo que mejor encontré en el mundo fue mi esposa, que me aguanta hasta el día de hoy. El martes cumplimos 27 años de casado y me aguantó ya 27 años, más 2 años de novio, 29 años aguantándome. Así que lo mejor que me pasó en la vida, además de Jesucristo, que también el Señor me ha aguantado hasta acá, ha sido mi esposa. Ahora, mi hijo es igual a mi esposa, tiene su carácter. Y con él nos llevamos de maravilla. Yo grito, él se calla la boca. Él grita, y yo digo, ¿qué te pasa? ¿Y por qué estás gritando? Si vos no sos de gritar. Sí, papá, tenés razón, en que me puse mal. Yo grito, mi hija grita. ¿Y qué sé? ¿Por qué estás gritando? ¿Vos me gritaste? Yo no te grité, sí me gritaste. Y ahí estamos los dos, ¿no? Es decir, el mismo carácter, generalmente chocamos cuando tenemos el mismo carácter. No significa que querramos menos, no significa nada de eso, pero por lo general puede haber una predilección en ese sentido. En segundo lugar, la predilección proviene de expectativas. En primer lugar, expectativas socioculturales. Por supuesto, en el caso de Isaac y Rebeca, Esaú es el primogénito. Así que cuando Isaac tiene que presentar a su hijo socioculturalmente o socialmente, al primero que va a presentar, ¿a quién cree usted que es? El primogénito, el heredero, el que va a llevar el apellido de la familia, el que va a llevar adelante la herencia familiar. Él es el primogénito. Es el único que tiene. Ah, no, tengo otro, está acá. Ahí está con la mamá ahí atrás. Hay expectativas socioculturales que en algunos casos nos llevan a tener una predilección con alguno de nuestros hijos. Hay expectativas sociales que se meten en nuestra casa, en nuestra relación de padres. Recuerdo un amigo, muy amigo mío, tiene un hijo que ya a los 12 años le sacaba por lo menos 1 metro al papá. El papá más o menos un poquito más bajo que yo, el hijo grandote por allá. Lejos de preguntar de quién es hijo, la pregunta que todos le hacían, incluyéndome, es, che, ¿y tu hijo juega al básquet? Y él nos decía, no, juega al ajedrez. ¿Al ajedrez? Con ese cuerpo al ajedrez. Y uno dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede jugar al ajedrez? Pero había una expectativa social, si usted quiere, una expectativa social de los amigos, de los conocidos, y verlo a este gigantón de 12 años, que medía casi 1,90 m, y uno decía, este muchacho, mira, mételo a jugar al básquet, porque si le va bien y se va a la NBA, se llena de plata, imagínese, otro Manu Ginóbili por allá. Y este jugaba al ajedrez. Hay una expectativa sociocultural. En el caso de Isaac, en el caso de Esaú y Jacob, la expectativa social es que él es el primogénito de Esaú. Pero también hay expectativas propias, sobre todo de parte de Rebeca.
Jacob, aunque era el menor, sobre él pesaba lo que posiblemente solo Rebeca sabía. Era lo que Dios le había dicho a Rebeca. ¿Recuerda lo que Dios le había dicho a Rebeca? El menor será el señor del mayor, y el mayor servirá al menor. Por lo tanto, puede haber expectativas propias, más allá de las sociales. Sí, la sociedad dice que él es el primogénito, pero a mí Dios me dijo que en este caso se va a romper la línea o el patrón del primogénito. Porque el mayor será, que es el primogénito, será siervo del menor, y el menor será señor del mayor. Sea como sea, en todos los casos, la predilección de los padres para uno u otro hijo destruye la paz del hogar, promueve celos, intensifica las rivalidades y finalmente nos conduce a la desintegración familiar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, sigamos. Tenemos unos minutos más para esta primera conferencia. La rivalidad entonces en el caso de Isaac o en el caso del hogar de Isaac y de Rebeca, la rivalidad comienza desde muy temprano, en este caso desde el vientre mismo de Rebeca. Pero la rivalidad se intensifica por un asunto de predilección de los padres. Y en tercer lugar, esta rivalidad es alimentada por el deseo de primacía. El primer intento que vemos de primacía es desde el vientre de la madre. Los dos peleando a ver quién iba a salir primero. Y sale primero Esaú y Jacob viene atrás teniéndolo de la pierna diciendo no te me vas a escapar. Desde ahí ya vienen los intentos de primacía a ver quién es el que sale primero del vientre de la madre. El segundo intento lo vemos cuando Esaú cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora, el derecho de primogenitura consistía en lo siguiente: era una doble porción de la herencia del padre. Además de eso, el derecho de primogenitura hacía al primogénito el líder mayor sobre toda su familia y obviamente el receptor de la bendición especial que procedía de Dios. De acuerdo al pacto que Yahvé Dios había hecho con Abraham, el derecho de primogenitura incluía la futura posesión de la tierra de Canaán y la bendición perpetua de Dios sobre su familia. No era poca cosa. Yo creo que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a pelear por la misma, pelear por esta herencia, pelear por tener el doble de la herencia o una doble porción de la herencia del Padre, ser el líder mayor sobre su familia, el receptor de la bendición especial de Dios y hacerse acreedor de la promesa de Dios que le hizo a Abraham de que de él sería la posesión de la tierra de Canaán. Sin embargo, ante el cansancio y el apetito momentáneo, Esaú prefirió vender su primogenitura, su derecho, por un plato de lentejas. Eso lo vemos en el capítulo 25, ustedes lo han leído más de una vez. El segundo intento es el golpe final. Y yo creo que en esto los grandes directores de cine no han captado, porque aquí en esta narrativa del capítulo 27, del 1 al 39, tenemos una escena que parece de película. Porque Isaac está dentro de su tienda de campaña con su hijo primogénito, le dice: hijo, yo ya estoy mayor, quiero que vayas, caces un animal, me hagas el guisado que yo quiero y te voy a entregar la bendición. Y Esaú dijo: vale papá, yo ya vengo, y salió de la tienda. Pero detrás de la tienda, detrás de la lona que servía de puerta, estaba escuchando Rebeca. Las mujeres generalmente no escuchan detrás de la puerta, ¿no es cierto? Bueno, Rebeca sí. Y estaba escuchando detrás de la lona y dijo: ups, lo va a bendecir a Esaú. Vení, Jacob, vení, ¿qué estás haciendo? No, estoy arreglando esto, vení. Quiero que vayas
y yo te voy a hacer un rico estofado y vas a entrar con ese estofado y tu papá te va a entregar la bendición. Pero papá, si esa bendición, mamá, no es para mí, es para Esaú, no importa. Vas a entrar y papá te va a dar la bendición a vos. Pero es que ¿cómo voy a hacer si yo no soy mi hermano? No te preocupes, yo te voy a vestir, te voy a preparar. Y usted sabe la historia, esta historia que se han relatado desde la escuela bíblica, de la escuela cuando éramos niños, la escuela bíblica, la escuela dominical, la escuela de niños. Y lo vistió, le puso pieles de animales para que más o menos se parecieran el tacto a su hermano. Y le dijo, bueno, a ver, practica, a ver que te salga la voz de tu hermano. Y después de toda esa práctica, además, mientras Esaú estaba tratando de cazar al animal para traer y cocinarlo, entonces Isaac se presentó delante del padre y en un tono de dramatismo hay en esta escena. Y es imposible relatarlo de mejor manera como está escrito en el texto bíblico. Preste atención, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que Jacob, dice el capítulo 27, verso 27, se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, a sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, escuche esta bendición. El olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor. Esaú contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. ¡Oh, padre mío! ¿Y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú. Porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. Papá, ¿no has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú. Y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo, escuche esta bendición. Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Oh, hijo preferido de mi alma. Oh, hijo preferido, vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Y servirás
a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Tremendo. ¿No le parece? Tremendo. La rivalidad que comenzó en el seno mismo de la madre, muy temprano en la familia de Isaac y de Rebeca. La rivalidad que se incrementó por el asunto de predilección, la rivalidad que se incrementó por un asunto de deseo, de primacía, de querer ser el primero. Llega a su punto culminante. Por el capítulo 27, verso 41, hay una sentencia desgarradora para una familia. Dice el verso, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, dijo para sí, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Lo nota? Una sentencia de esa naturaleza en el seno de una familia tipo de 4 personas. Una familia normal, una familia común, la familia del segundo patriarca de Israel. ¿Razones teológicas? Por supuesto que sí. Pero una vivencia real, tangible, donde en la familia del segundo patriarca hay una sentencia que posiblemente me atrevo a pensar que para Isaac, el padre, esta sentencia estuvo como escondida. Que posiblemente Isaac nunca se enteró de esta sentencia terrible de que voy a matar a mi hermano cuando mi padre muera. Estas palabras sí llegaron a los oídos de Rebeca, según lo dice el verso 42. Y entonces llamó a Jacob su hijo y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Y termina el verso 45 diciendo, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y por eso yo creo que Isaac ignoraba esta situación que estaba viviendo en su familia mismo. Porque dice luego el texto, verso 46, que Rebeca le dijo a Isaac, es decir, a su esposo, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Sospecho que Isaac no se enteró de lo que estaba sucediendo o esta sentencia de muerte que pesaba sobre uno de sus hijos, y esa sentencia venía precisamente de su otro hijo. La madre sí. Ahora, ¿quiere ver usted un intento desesperado por un hijo desorientado que desea agradar a su padre? Mire el verso 6 del capítulo 28. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí.
y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, al otro tío, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Lo que vemos en esta familia, y con esto cerramos la primera conferencia, es una desintegración inevitable en esta familia. Una rivalidad que comienza en el seno de la madre, una rivalidad que se profundiza por la predilección de los padres, una rivalidad que se profundiza aún más por el deseo de primacía de estos jóvenes. Pero finalmente tenemos, al final del capítulo 28 de Génesis, tan solo hemos transcurrido unos 3, 4 capítulos, desde el verso 25 al verso 28, y lo que encontramos al final del capítulo 28 es una familia fragmentada. Jacob tuvo que irse a una tierra lejana, se fue lejos a la tierra de Padán Aram. Tuvo que huir, salir. Para el padre salió en busca de una esposa. Para la madre salió porque era la puerta para evitar que el otro hermano lo matara. Y él salió sabiendo que si no se iba, su hermano lo iba a matar. Jacob tuvo que huir, lejos. Esaú se quedó allí, cerca, pero a su vez lejano, casado con mujeres que le va a traer incluso hasta trastornos a la vida de sus padres. Una familia tipo de 4 integrantes, donde los pleitos y las rivalidades llevaron a la desintegración familiar. La pregunta que nos toca hacer en esta pequeña conclusión de unos 2 minutos nada más es simplemente pensar, porque la conclusión se la quiero dejar a usted, que usted la arme. Con las indicaciones que dimos al inicio. Lejos están nuestras familias de la rivalidad y de los pleitos. Las rivalidades y los pleitos que viven nuestra familia o que viven las familias en nuestros días se asemejan, hay similitud, hay diferencia, hay distancia. ¿Hasta qué punto tenemos control de las rivalidades y de los pleitos? ¿Y hasta qué punto esas rivalidades nos pueden llevar a un punto de quiebre de una familia? Incluso de una familia cristiana, incluso de una de las mejores familias cristianas que hayamos visto. Para pensar, para dolernos, para mirar hacia adentro de nuestra familia y para ver cómo está nuestra vida familiar, pero también para ponernos en los zapatos de aquella familia que sufre los pleitos, las rivalidades interminables y que todo apunta a un quiebre y a una desintegración familiar.